Vamos a comenzar ahora esta charla de directores y administradores indicando la labor que debe realizar un administrador. Eso es muy importante porque acuérdense que estamos protegiendo justamente las acciones que hace un administrador. ¿Y qué es lo que debe hacer? Las acciones de deber ser del administrador son obrar de buena fe. Fíjense lo importante, queridos amigos, de la buena fe. La buena fe es un principio de seguros y la buena fe también es la principal característica del contrato de seguros. Entonces eso es lo que nosotros estamos ahora mismo estudiando y hemos venido conversando durante este programa. Debe obrar con buena fe siempre un administrador, un director de una empresa, con lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. Cuando hablamos de negocios, cuando hablamos de personas, siempre debe primar, sobre todo, siempre debe estar sobre el tapete la buena fe. Eso es fundamental de una persona de negocios, y los seguros, queridos amigos, son un negocio de personas de buena fe justamente. Debe tener una conducta transparente y una actividad que vaya más allá de la diligencia ordinaria. Debe ser una persona proactiva, por eso llegan a ese cargo. No son cualquier persona los directores, los administradores, son personas que tienen justamente un dominio del arte administrativo. Así que es muy importante ir desmenuzando un poco lo que significa un administrador. Debe tener un adecuado desarrollo social. Justamente para todos los negocios, las personas que están al frente de las empresas deben tener pues justamente un contacto social, un nivel social, de tal manera de poder consolidar los diferentes negocios de acuerdo a la línea de negocios que sea. Pero los contactos, las relaciones sociales son fundamentales para un director o administrador. El acatamiento de los estatutos y disposiciones legales, siempre deben ser ellos los guardianes de estar cumpliendo todas las cosas que se le pueden presentar durante la gestión de sus cargos dentro de la empresa. Entonces deben ser siempre esas personas que están cumpliendo todo lo que las regulaciones de acuerdo a su giro del negocio y de acuerdo también a los temas fiscales y las demás cosas. Guarda y protege la reserva comercial e industrial. Siempre debe estar preocupado justamente por su flujo de dinero, fundamentalmente, y protegerlo, por supuesto. Equidad en el trato a los socios y respeto al derecho de cualquier tipo de inspección. Siempre el respeto hacia los socios, los accionistas y cualquier tipo de momento que deseen, tanto auditorías internas como externas, siempre debe estar un administrador, un director presto a brindar toda la colaboración para que se proceda a validar el buen trabajo y la buena gestión. No ejecución de actos que impliquen competencia con la sociedad o que originen conflictos de intereses. Son gente que más bien lo que va a buscar es relacionarse bien con las personas, no disgustarse con las personas, no aislarse de las personas o los posibles clientes. Justamente ese es el negocio de un buen administrador, de un buen director, de un muy buen gerente general, representante legal, etcétera. No utilizar indebidamente la información que él maneja. Esto en contexto general es la actividad de un buen administrador, de un buen director, de un buen gerente, de un buen representante legal. Porque el buen trabajo que realicen en todos y cada uno de estos puntos es que van a llevarse bien las cosas dentro de la gestión industrial, empresarial. Pero cuando alguna de estas cosas falla, es entonces donde la responsabilidad civil de directores y administradores entra en efecto. Por eso es tan importante para el proceso de suscripción, y aquí vamos a pedirle la colaboración de Edwin, que para tener esta póliza, queridos amigos, es muy importante que el futuro asegurado nos presente alguna cantidad de información y lo que estaba buscando básicamente la compañía de seguros es validar algunos de estos puntos de la buena administración de la persona que está al frente de la empresa. Así que un poco, Edwin, justamente se está consolidando con estos puntos la importancia de suscribir bien esta póliza de directores y administradores. Hola Santi, ¿cómo estás? Lo habíamos repasado.
Habíamos comentado que esta póliza, al momento de analizar la suscripción, debemos mirar para otorgar límites, condiciones, limitantes, extensiones de cobertura, ver cuáles van a ser los gerentes autorizados, los presidentes o vicepresidentes. Tenemos que chequear en primera instancia los estados financieros de la compañía, en donde nos vamos a enfocar principalmente en la liquidez de la empresa, en el patrimonio, en el capital social y también en los días que tenga de morosidad la cartera, también chequear los pasivos, cómo está el tema del nivel, que tengo un nivel de deuda aceptable, cómo está el tema de pagos proveedores. Y con eso, pues nosotros una vez que hayamos hecho el análisis, pues tomamos una decisión de qué monto máximo vamos a ofrecer y qué deducible vamos a otorgar para esta póliza de directores y administradores. También pasa por revisar quiénes son los accionistas, ¿no? No quiero entrar a hablar mal de nadie y mucho menos de tocar personalidades políticas, pero voy a tocar una que es del extranjero. Pero si mañana te dicen que Nicolás Maduro mañana se pone una empresa y es accionista y te piden una póliza de directores y administradores, pues ya vas a saber que una de las principales respuestas va a ser no, porque ahí no sabes, ha habido casos en donde se escucha mucha corrupción, etcétera. Si mañana te dicen que el gerente general de esta empresa es una persona honorable, que son gente que ha venido trabajando desde abajo, que ha hecho su imperio sin ningún inconveniente pagando impuestos, y eso también infunde bastante para que la compañía sienta tranquilidad de otorgar este amparo. Muy bien, muchas gracias Edwin, muy clara la explicación de Edwin al respecto de lo importante justamente de la suscripción de esta póliza en cuanto a el perfil para suscribir esta póliza, perfil en cuanto a los directivos, ¿no? Eso es muy importante y por eso se llena normalmente un detalle, un formulario previo a la emisión de esta póliza. Vamos a repasar nada más un minutito, repasar nuevamente lo que significaba la cobertura de responsabilidad civil para directores y administradores. Esto era muy importante porque vamos ahora mismo a hablar de las extensiones de cobertura. O sea, la cobertura es una cosa, pero también pueden irse agregando algunos temas interesantes dentro de esta cobertura principal. Y lógicamente cada una de esas extensiones puede tener un costo adicional, pero es importante revisar el contexto general de estas extensiones de cobertura para ir validando y consolidando un todo en función de la cobertura de directores y administradores. Recuerden que la cobertura, queridos amigos, nos decía que se extiende a cubrir la consecuencia o cualquier reclamo a consecuencia exclusivamente el ejercicio de las funciones como consejero, como administrador, como gerente, representante legal, siempre que medie una culpa o negligencia en el desempeño de su cargo. Entonces, ahora al inicio, comenzamos justamente hace unos minutos diciendo qué es un administrador, qué es lo que hace un administrador, en qué debe preocuparse un administrador, un director de una empresa, un gerente general. Aparte de todas su cargo, que es muy importante, pero debe cuidar ciertos aspectos que justamente es lo que nosotros mencionamos hace un momento. Así que es fundamental justamente entender qué es lo que hace un director y un administrador para entender ahora la cobertura. La cobertura dice que en función de la cobertura dice va a estar presente reembolsando cualquier tipo de reclamación que el asegurado pudiera resultar civilmente responsable a título personal o con arreglo a derecho, cuando está representando a una empresa, a consecuencia exclusivamente del ejercicio de sus funciones. Eso debemos tener muy claro, queridos amigos. Como consejero, decíamos, como gerente, como representante legal, como director, como administrador, siempre que medie culpa o negligencia en el desempeño de su cargo. Entonces, fíjense, tan importante es tomar la póliza de directores y administradores para todo tipo de empresas, sean empresas pequeñas, medianas o también empresas grandes. Es muy importante conocer entonces que es muy importante que si usted es broker de seguros pueda
comercializar de una mejor manera esta póliza. Y si usted es una empresa, tomar este seguro, porque es muy importante cuidarse frente a estos posibles eventos que pueden suceder, y usted con esta póliza se está cubriendo de esos riesgos que pueden afectar a su empresa. Si usted es socio, accionista de alguna empresa, entonces ya es momento de preguntarle a todo el equipo de socios si tenemos esta póliza suscrita en nuestra empresa. Caso contrario, sería muy bueno hacer una junta de accionistas, junta de socios, y tratar estos temas, porque es tan sensible y tan importante contar con una D&O para una empresa, para una institución. Muy importante entonces. Extensiones de cobertura habituales. Extensiones de cobertura habituales. Gastos de restitución de imagen. Fíjense ustedes, queridos amigos, gastos de restitución de imagen o publicidad con motivo de una campaña publicitaria destinada a contrarrestar las consecuencias de una reclamación difundida a través de cualquier medio de comunicación. Fíjense que esta extensión de cobertura es supremamente importante. Vamos a leerla nuevamente porque le vamos a pedir a Edwin que nos comente un poco. Esto, amigos, es una extensión de cobertura y dice gastos por restitución de imagen, ¿sí? Publicidad. Con motivo de una campaña publicitaria destinada a contrarrestar las consecuencias de una reclamación difundida a través de cualquier medio de comunicación. Entonces vamos a suponer que el restaurante que estábamos nosotros poniendo el ejemplo, en donde una persona de pronto se sintió afectada, realizó la reclamación, etcétera, pero también comienza a divulgar. Ahora las redes sociales, queridos amigos, son tan buenas para muchas cosas, pero a veces también afectan de una manera muy terrible a las personas o a las instituciones. Cuando alguien hace una opinión a través de las redes sociales, a veces nos ponemos en la posición de jueces e inmediatamente comenzamos a descargar toda la furia contra determinada circunstancia. Entonces, lo que está diciendo esta cobertura es que se extenderá a proteger justamente invirtiendo dinero en alguna campaña publicitaria con el fin de contrarrestar estas consecuencias difundidas a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. Muy importante este tema, Edwin, toparlo porque es una extensión que a la final es muy importante analizarla, es uno de los beneficios que tiene esta póliza. Edwin, por favor, adelante. Santi, sí, la verdad que hoy en día es imprescindible colocar esto como extensión de cobertura, debido a que existe ahora la difamación en redes sociales a niveles alarmantes. O sea, alguien dice, tal persona está involucrada en caso de, operó mal, caso de corrupción, y bueno, si es conocido, pues le cae todo el mundo. Y como ya hemos hablado en los aspectos legales, en la póliza de responsabilidad civil y en la ley también del Ecuador, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, estas difamaciones suelen dañar la imagen, ya sea de las compañías, especialmente de las compañías, y esto tiene efectos negativos. Si hablamos del restaurante que estamos conversando el día de ayer, que este restaurante, pues bueno, tuvo un par de personas intoxicadas, pero claro, un par de personas intoxicadas a consecuencia de qué? La persona a lo mejor era alérgica, vamos a suponer, al apio. Entonces, la comida llevaba apio, comió y se intoxicó. Pero ese restaurante tiene 500 usuarios diarios, y de 500 se intoxicaron 2. Pero esos 2 se encargaron de hacer mala fama y decir que nadie vaya a comer allí, etc. Entonces, este amparo es importante porque puedes contratar una agencia de publicidad que restituya esa imagen usando también las redes sociales. Creo que hoy en día se lo puede ver, ¿no? Ahí básicamente utiliza las redes para hacer buena publicidad, en el sentido de decir, oye, la comida es buena, hemos mejorado el servicio, hemos iniciado una campaña con alguna fundación para brindar comida a personas necesitadas, y la compañía comienza a restituir su imagen poco a poco. Es importantísimo contar con este amparo. Sí que es de notar que este amparo normalmente trae una
un monto fijado que va entre el 5 y el 10% del valor asegurado, y es un límite, un sublímite al valor asegurado total en la póliza, ¿no? Es decir, si tienes asegurado 1.000.000, pues aquí tendrás $100.000 para restituir tu imagen. Muy bien, muchas gracias, Edwin, muy gentil por explicarnos lo importante de esta ampliación de cobertura, que es los gastos de restitución de imagen y publicidad. Fíjense ustedes entonces lo importante de tener esta cobertura, porque a la final son gastos importantes el trabajar en medios, el invertir en pautar en medios, para que el nombre de la empresa se restituya, se consolide con el buen nombre y prestigio que haya tenido antes de cualquier circunstancia. Así que es muy importante irle tomando mucha atención, porque fíjense, normalmente cuando hablamos de directores y administradores siempre la mente se nos puede ir a, claro, esa gran empresa de servicios, de pronto alguna consultora o algún tipo de empresa de administración, cualquier tipo de esas situaciones, pero puede ser cualquier tipo de empresa, puede ser una metalmecánica, puede ser una mecánica automotriz, puede ser diferentes tipos de empresas en donde haya un conjunto de accionistas que justamente pongan un gerente general. Eso siempre es importante tomar en consideración, porque claro, bien difícil que se tome una DNO cuando el accionista es el gerente general y es una empresa familiar. Eso obviamente va a ser un motivo de entenderlo de mejor manera, pero cuando estamos hablando de empresas donde hay varios accionistas y esos varios accionistas comprometen su patrimonio para que esa empresa, luego de un año, etcétera, cada año estar justamente recibiendo los beneficios de haber aportado, de ser justamente accionista, de ser socio, entonces quieren ver retribuido esa inversión, como es lógico. Sin embargo, siempre normalmente se contrata un gerente general, un representante legal y también un equipo de directores. Entonces, a ese tipo de negocios es que se enfoca esta póliza de responsabilidad civil, directores y administradores. Eso es muy importante tener supremamente claro. También en una ampliación de cobertura dicen reclamaciones por prácticas de empleo, acoso sexual, abuso profesional, todo tipo de discriminación social. Esto es una ampliación de cobertura y ahora tan lastimosamente tan de moda este tema de acoso sexual. Es muy complejo para todas las personas siempre decir este tema de acoso sexual es muy de alguna manera un tema tabú, pero fíjense que ahora cada vez más las empresas, las instituciones y además todos los prestadores de servicios están muy preocupados de este tema. Ahora podemos ver, por ejemplo, en los buses urbanos, justamente esta preocupación. Ahora hay algunos municipios, algunos alcaldes de algunas ciudades han ejecutado unos proyectos para que en los buses donde hay aglomeración de personas, sobre todo mujeres que se sientan vulneradas en su persona, sientan algún tipo de acoso de otra persona, puede ser hombre o mujer, entonces tengan de alguna manera una defensa en cuanto a su persona a través de esta protección. Ahora, dentro de las directores y administradores también se habla de acoso sexual laboral, de acoso profesional también, abusos profesionales, me hacen trabajar hasta tal hora, etcétera. Entonces pueden haber demandas y eso cada vez se viene muy frecuentemente. Ahora nomás estamos nosotros entendiendo, y aquí es un tema regional y mundial, que hemos conocido, hay muchas empresas que están justamente haciendo desvinculaciones por todo lo que está sucediendo. Sin embargo, siempre nosotros vamos a irnos por los aspectos legales y todo lo que corresponda y lo que sea correcto hacer. Entendemos que las circunstancias son duras, son difíciles, pero también las empresas deben actuar con el debido respeto hacia sus empleados. Entonces hemos escuchado
tantas cosas, pero por ejemplo dicen ahora estamos en teletrabajo, pero trabajo más que cuando trabajaba presencialmente porque mi jefe me llama a las 2 de la mañana que quiere un informe. Estoy exagerando nada más, pero y que me pide informes y me pide informes, entonces puede haber que alguna persona se sienta vulnerado en este sentido y puede acusar como abuso profesional. Fíjense ustedes, por este tema de pandemias y todo, puede darse estas circunstancias. Simplemente estamos queriendo poner un ejemplo para visualizar por dónde podría venir. Y claro, hemos también escuchado abuso sexual, acoso sexual, etcétera, al personal femenino, etcétera. Entonces, miren, las directores y administradores tiene esta ampliación de cobertura tan importante de tomarlo en cuenta, estimado Edwin. ¿Cómo le ves este aspecto tan importante y fundamental que parece que no debería ser parte de una cobertura, pero más bien totalmente lo contrario? Porque sí existen demandas y pueden haber demandas muy importantes en tema económico que pueden llegar a afectar justamente el patrimonio de la empresa. Por eso es una ampliación de extensión de cobertura. Tan importante, Edwin, ¿cuál es tu criterio al respecto, por favor? Santi, mira, la verdad que es una cobertura que si bien es cierto es necesaria, pero también es muy necesaria porque es bien delicada, ¿no? Hoy en día, justo comentaba aquí con mi hermano que está aquí conmigo recibiendo la clase y escuchándonos también en vivo. Comentaba que nosotros en algún momento recibimos como directivos de una empresa una charla de cómo se estaban estableciendo demandas de acoso sexual. Entonces te llegaba a decir que tú ni siquiera, y creo que en el tema del ecuatoriano es muy común decirle a una persona, oye, hoy te ves bien, ¿no? Sin el afán de hacer algún comentario morboso o alguna cuestión. Hasta eso hoy en día puede ser utilizado para que digan que estás haciendo un tipo de acoso. Sobre el tema de las horas extra, bueno, yo creo que la gran mayoría de gente con relación de dependencia está viviendo a que ya no tienen horario, ¿no? Ahora sí que se da que te llaman a las 7 de la noche y ya te quedaste hasta las 10. Puede que en la mañana a lo mejor en algún momento tengan algún tiempito libre, pero de ahí lo complican en la noche. He visto muchos conocidos que están en ese mismo con ese mismo complique, ¿sí? Y al rato dicen, oye, ya mejor ir a trabajar. Claro que el peligro de la pandemia lo tienes ahí a la vuelta. Por eso es importante contar con esta extensión de cobertura, porque hoy en día el tema del acoso, tanto de temas sexuales o laborales, es bastante delicado. También estamos hablando de que en esta cobertura también incluye todo lo que tiene que ver con lo que ahora la gente le llama bullying, que para mí igual es acoso laboral, que te digan, oye, tienes que venir a trabajar sábado y domingo, tu horario es hasta las 5:30 de la tarde, pero hoy te tienes que quedar hasta la hora que tengas que quedarte porque hoy día se me antojó un trabajo de última hora que me había olvidado. Y si la persona no es una persona, por así decir, 100% comprometida y tiene familiares por allí de cierto peso mediático en temas legales, pues estás arriesgándote a recibir una demanda, por lo que hoy en día es bien necesario contar con este amparo, especialmente en compañías que tengan temas pymes, donde son compañías que pasaron de pequeña a mediana, y de mediana podrían pasar a grande. Es sumamente importante contar con esta cobertura, por lo que ya hemos comentado del Santi. Muchas gracias, Edwin, muy gentil por tu comentario al respecto. Fundamental, sin duda alguna, esta ampliación de cobertura que es la reclamación por prácticas de empleo. Fundamental. Fíjense, queridos amigos, lo que vamos aprendiendo todos los días. Es importantísimo conocer cómo actúa la póliza de directores y
administradores. ¿Cómo funciona esta famosa póliza D&O? Tenemos otra extensión de cobertura habitual, que es fíjense ustedes, esta extensión tan importante y ya lo veníamos nosotros mencionando en el módulo de gerencia de riesgos, pero miren cómo se llama esta ampliación de cobertura. Se llama gastos de gerencia de riesgos, de gestión de crisis. Ese es el nombre de la ampliación. Y dice, es el asesoramiento legal y técnico con objeto de impedir o mitigar las consecuencias de una reclamación. Tan importante esta ampliación de vigencia, en donde usted, querido amigo y amiga que nos está siguiendo, puede ver una opción laboral a través de esta ampliación de cobertura, porque fíjense, está diciendo que también puede llegar a cubrir esta póliza a contratar este tipo de personas que conocen de la gestión de riesgos, de tal manera de mitigar, dice, las consecuencias de una reclamación. Entonces, pongan atención en esto. Ese gerente de riesgos tiene una visión de todas las posibilidades y panoramas que puede tener una empresa y todas esas posibilidades de afectación que puede tener una empresa. Entonces, lo que está diciendo esta ampliación de cobertura de la D&O es que una empresa puede contratar, o dentro de la cobertura está ese valor para contratar este tipo de personas que conocen de gerencia de riesgos, de gestión de crisis, para que asesore a la empresa de tal manera que pueda mostrar los caminos para poder salir de cualquier tipo de crisis. Pero ahí puede estar si estudia los seguros. Fíjense cómo va brindando los seguros, del aprendizaje de seguros, va brindando esa posibilidad de ser un asesor, un consultor para una empresa desde la parte externa. Y puede ser un servicio que usted tenga y ponga en conocimiento del mercado asegurador para cuando algún momento se tomen este tipo de extensiones de vigencia puedan ser considerados, o simplemente ser ese gerente de riesgos que necesita la empresa. Gastos de gerencia de riesgos, estimado Edwin, tan importante, y es una ampliación de cobertura de directores y administradores. ¿Qué podemos conversar al respecto, estimado Edwin? Los gastos de gestiones de gerencia de riesgos son importantes, Santi, en la póliza, debido a que nos ayudan en caso de que tengamos un siniestro, a reestructurar la forma en que estamos gerenciando. El gerente de riesgos debe hacer lo que se llaman matrices de riesgo, revisar no solamente los riesgos internos, sino los riesgos externos y los riesgos de mercado a los que está expuesto una empresa. Bien importante tener esta cobertura. Sí que denotar que esta es una cobertura limitada, normalmente tiene valores fijos. Entonces, si a lo mejor tu póliza tiene un límite de 100,000, tal vez en esta cobertura tendrá 5 o 10,000 dólares. Es una cobertura que normalmente en la póliza de directores y administradores no se otorga. Sí es verdad que la tenemos nombrada, pero es una extensión de cobertura difícil de obtener, salvo que tu compañía evidentemente sea bastante blindada en aspectos financieros, tenga una buena cabeza en la gerencia, con muy buena experiencia, que haya una calidad importante en los procesos, que tengan planes de contingencia para el negocio, de continuidad del negocio, como lo que estamos viviendo ahora en la pandemia, ¿no? Las compañías que no tenían temas satélites, en el sentido de poder trabajar desde el hogar, que la persona se conecte desde su línea telefónica a un computador de la empresa, de que pueda tener el sistema, el empleado de determinada empresa en su hogar. Son todos aquellos planes que denotan que la compañía puede seguir funcionando pese a que haya una calamidad como una pandemia o un evento de la naturaleza, y que garantiza que los clientes puedan seguir siendo atendidos en teoría con la mayor de las normalidades. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Nos ha aclarado, Edwin, el panorama
de la gerencia, de la ampliación de cobertura de gerencia de riesgos y gerencias de crisis. Muy importante entonces ustedes, queridos amigos, que vayan notando lo fundamental de tener este conocimiento para ir avanzando en el tema. Los montos de cobertura, bueno, ahí de pronto vamos a pasarle a Edwin para que nos comente cuánto cuesta, aunque ya nos dijo más o menos 5 o 10% del costo de la prima pueden costar estas ampliaciones de cobertura, pero veamos qué nos comenta Edwin puntualmente al respecto. Adelante, Edwin, con esta interrogante. ¿Cuánto cuestan estas extensiones, ampliaciones de cobertura, estimado Edwin? A ver, les comento. Las extensiones de cobertura, per se, unas tienen costo, otras no tienen costo. Lo que se hace es limitar las coberturas a montos fijos que son en base a porcentajes de acuerdo a la compañía de seguros, de acuerdo a la política de suscripción, que van del 5% al 10% tomando del valor máximo asegurable. Es decir, si tú tienes una póliza de 1 millón, gastos de restitución de imagen te dan el 10%, puedes tener hasta 100.000. ¿Sí? ¿Cuánto te puede costar la ampliación de esta cobertura? Pues depende de la tasa que te hayan otorgado, depende de la siniestralidad que tengas, depende del tipo de compañía que tengas. Te diría, en base a la experiencia, que podría ser un recargo, una extra prima, más o menos podría ser entre un 5, un 7, un 12%, dependiendo del historial de siniestralidad. Eso es lo más importante en este tipo de póliza. El récord de siniestralidad y la solvencia financiera y quién es el administrador. Otras pólizas también pueden incluirlo dentro del precio que ya dan y como beneficio adicional. Como vuelvo y repito, depende de la política de suscripción de cada compañía de seguros o de cada reasegurador. Porque recuerden que estas pólizas normalmente no están 100% fijadas en los contratos automáticos de las compañías de seguros, y los reaseguradores tienen la oportunidad de brindar al mercado ecuatoriano ciertas facilidades para suscribir, pero con contratos a lo mejor un tanto más restringidos. Es decir, sí que puedes cotizar, pero a lo mejor el reasegurador te va a echar una mirada al formulario, a la tarifa, y va a dar un ok final para que tú puedas emitir la póliza. Salvo que me parece que habrán unas 2 o 3 compañías locales que ya tienen capacidad propia, pero en montos pequeños sobre pólizas de D&O. Entiendo que por ahí hasta $200,000, $300,000, porque es un ramo en el cual en el Ecuador estamos apenas incursionando y que es muy importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Edwin. Muy importante el comentario. Tenemos otra extensión de cobertura dentro de las directores y operaciones, sanciones administrativas. Fíjense que nosotros comenzamos diciendo, queridos amigos, hace un momento, cuáles son las actividades que debe realizar un director, un administrador, cuáles son las actividades que debe realizar, cuál es la gestión de su cargo, y están justamente ser respetuosos de todos los temas fiscales, etcétera. Pero fíjense, acá tenemos una extensión de cobertura que se llama sanciones administrativas, y dice que va a cubrir cualquier tipo de multa asegurable impuesta al asegurado por autoridad competente como consecuencia de cualquier reclamación derivada de un acto de gestión negligente. Fíjense ustedes, entonces recuerdan que, y bueno, ya vamos a ver más adelante que son exclusiones, todo tipo de multas y esas cosas son exclusiones, pero con esta extensión de cobertura es que estas multas impuestas por autoridad competente, resultado de una acción negligente del administrador de la empresa, del director, del gerente general, del representante legal, puede estar cubierto dentro de esta extensión de cobertura denominada sanciones administrativas. Así que en este aspecto, Edwin, esto muy interesante conocer que podemos nosotros, al tener esta cobertura, podemos de alguna manera, inclusive este tema de multas por autoridad competente, tener esta protección a través de la póliza de directores y
administradores. Edwin, por favor, adelante. Correcto, Santi. Esta es una extensión de cobertura bastante valiosa. Sí que es verdad que es común darla en países un poquito más desarrollados. Lamentablemente en Ecuador, creo que ya todos conocemos cuál ha sido el funcionamiento de muchas empresas, y es, oye, la sabiduría criolla: cuanto menos impuestos pago y cuanto menos pueda hacer lo que manda la ley, pues mejor. Entonces es muy complicado otorgar, especialmente hoy en día, este tipo de coberturas, y cuando te las dan, pues tienes un costo elevado y algunas restricciones, ¿no? Esto sí que lleva extra prima, en algún caso lleva un deducible diferenciado, y también tiene un sublímite que va no más allá del 10-15% del valor asegurado total. Si bien es cierto, es una cobertura que nos puede proteger y nos puede venir bastante bien, también tenemos que ver al mercado al que va a ser objetivo, ¿no? O sea, ahí también va parte del análisis de riesgo famoso que hemos estado hablando, y la importancia del gerente de riesgo. Si la compañía siempre ha sido una compañía importante, que está al día en sus declaraciones de impuestos, que nunca ha tenido ninguna querella con el SRI, que todo lo hace, el cumplimiento lo hace siempre por anticipado, que las cosas las lleva de una forma acorde y siempre manejando los temas dentro de la ley, pues es más sencillo darlo. Sí quería igual que lo tengan claro, que en un país como el nuestro es complicado otorgar estas extensiones de cobertura. Muy bien, muchas gracias, Edwin, por tu aclaración respecto de estas extensiones de vigencia. Entonces, bueno, vamos avanzando un poco más, queridos amigos. Tan importante, tan interesante ir entendiendo cómo funcionan estas coberturas, cómo funciona esta póliza de D&O, directores y administradores. Tan importante lo que hemos venido hablando, su cobertura, toda la gestión de un director, de un administrador, y todo lo que se puede ampliar a la cobertura. Bien, vamos hablando de los beneficios de la D&O. Esta protección permitirá que los accionistas, etcétera, de la empresa descansen frente a las actividades del director, del administrador, y ganen tranquilidad y respaldo al momento de tomar decisiones que su posición le exige. Entonces, fíjense ustedes, claro, también los administradores y los gerentes saben que de alguna manera toda su actividad está respaldada también, por si acaso, con una póliza de responsabilidad civil. Y en esto también existen características de este contrato, que es un seguro de responsabilidad de carácter patrimonial. Es posible la acción directa, es decir, la víctima puede reclamar directamente a la compañía de seguros. Eso es muy interesante conocerlo. Y también esta póliza opera bajo la modalidad de claims made. Eso es importante, Edwin, conocer, ¿no? Que esta póliza de directores y administradores también actúa con la modalidad de claims made, es decir, con retroactividad o con posteridad a cualquier reclamación. Este tema ya lo topamos justamente al inicio de estas charlas de responsabilidad civil. Justamente Edwin nos aclaraba cómo funciona la claims made, pero esta cobertura, este seguro de responsabilidad civil, directores de operaciones de Edwin, funciona también con claims made. Por favor. Y en este caso la póliza opera con claims made, ¿no? Esto quiere decir que normalmente tienes una ayuda de la compañía de seguros de colocar una fecha de retroactividad para reclamos que no estén conocidos al momento de la suscripción de la póliza, o ya sea que arrastres una póliza que viene renovándose en otra compañía y la pases a una aseguradora nueva. Es que normalmente va no más allá de 2 años. Si el cliente es antiguo y es de la misma compañía, pues ahí sí que podrías tener una extensión del claim main y la fecha de retroactividad con algún tiempo anterior, no sé, de 3, 4, 5 años, si la póliza viene en la misma compañía de seguros, ¿no? Si el récord de siniestralidad también es 0, pues la compañía de seguros nueva posiblemente vaya a extender la fecha de retroactividad algún tiempo atrás. Y también en el futuro se puede extender, una vez terminada la vigencia, lo normal es que sea un máximo de 6 meses a 1 año. Obviamente
cuantas más coberturas tengas y más beneficios, tanto en retroactividad como para irte después pues la prima también te va a costar un poco. Estas pólizas son amigables en ese sentido. Por eso es importante que el empresario ecuatoriano comience a tener cultura de tomar la póliza de directores y administradores. Y bueno, gracias a este programa, tanto la gente que están seguros como el público en general puede aclarar las dudas de la importancia de tener este tipo de seguro. Muchas gracias, Edwin, muy gentil, muy clara la participación de Edwin en cuanto a la exposición de que este seguro de responsabilidad civil para directores y operaciones funciona de la misma manera que la cláusula Claims Made fue explicada en su momento. Así que tan importante haber entendido este tema de la cláusula de Claims Made, los reclamos que ya son hechos. Eso es la traducción básicamente de Claims Made. Muy bien. Causas típicas de reclamos. Causas típicas de reclamos son justamente esas ampliaciones de cobertura que nosotros hablamos. Pero fíjense, demandas laborales, despidos, acosos, discriminación. Yo les decía que hace un momento en la región, bueno, y yo pienso que a nivel mundial existen gran cantidad de despidos y que son las empresas las que tienen que despedir a sus funcionarios. Si los van a despedir cumpliendo todos los reglamentos para despedir a una persona. Si es un despido intempestivo, pues hay que reconocer todo lo que ese empleado merece de acuerdo a la legislación de cada país. Entonces, si nosotros actuamos como un director, como un administrador, en error cuando hacemos un despido y justamente puede venir luego una demanda en contra de la empresa, entonces estas son las causas típicas de cobertura en responsabilidad civil, directores y administradores. Mala administración del capital social. Solo cubre los gastos de defensa, lógicamente, ya lo mencionamos, pero fíjense, mala administración del capital, realización de inversiones inadecuadas, violación de normas de contabilidad, muy importante. Entonces, fíjense, todos estos tipos de errores administrativos son los que pueden ser presentados como reclamaciones dentro de la responsabilidad civil para directores y administradores. Decisiones erróneas en supuestos de fusiones o en supuestos de adquisiciones. A veces el director puede tomar una decisión errónea en fusionarse con alguna empresa, con alguna compañía, con el objetivo de crecer, pero resulta que esa fusión causó un detrimento al crecimiento de la empresa. Se buscaba una cosa y se fue por otra, lastimosamente, o adquirieron algún terreno, alguna máquina, etcétera, y que a la final les resultó muy en contra de la gestión que hizo ese administrador. Por tanto, ese tipo de causas son las causas típicas de reclamaciones de la póliza de responsabilidad civil, administradores y directores. Muy importante entonces, competencias desleales o prácticas de comercio engañosas. Todos estos elementos pueden ser causas de reclamación dentro de esta póliza. Fíjense ustedes, las reclamaciones típicas, decíamos reclamaciones de accionistas por actos del administrador o del directivo contratado, ¿sí? Y estas reclamaciones es por haberse ido en contra de la ley, el director, el gerente que estaba al frente del tema, de haber incumplido los estatutos, de haber realizado de una manera negligente su actividad. Entonces eso es normalmente lo que se reclama. Reclamaciones de accionistas, proveedores u organismos públicos por irregularidades contables, lo mencionamos hace un momento, o presentación de cuentas que no reflejan la imagen fiel de la sociedad.
y entonces la imagen de la empresa se ve perjudicada. Y no solamente la imagen, sino no se ha cumplido reglamentariamente con estos temas contables, fiscales que tiene una empresa en todos los países. Reclamaciones de empleados por acoso sexual, lo dijimos hace un momento, o discriminación de cualquier clase. Eso, fíjense cómo se va recalcando las típicas reclamaciones y el beneficio de esta póliza para aquellas personas, para aquellas empresas que tienen un gerente, un representante legal que no sea de su familia y que más bien la junta de accionistas ha designado a un gerente en definitiva. Entonces, muy importante tener cuidado de tomar esta póliza para protegernos de esas posibles reclamaciones. Reclamaciones de proveedores o de la administración por inobservancia, requisitos legales, procedimientos concursales relacionados con insolvencia. Bueno, muy importante es justamente lo que les acabamos de comentar. El día de ayer hablábamos de que los principales demandantes de algún error de una empresa pueden ser justamente los proveedores. Así que muy importante, queridos amigos, tener supremamente claro entonces las posibilidades de reclamación de esta póliza de responsabilidad civil que se orienta a proteger directores y administradores. Muy bien, así que queridos amigos, vamos llegando ya a la parte final de la póliza de D&O, no sin antes nombrar las exclusiones que de una manera indirecta hemos venido tratando. Vamos a entrar entonces en el análisis de las exclusiones de esta póliza. Y entonces una exclusión principal son actuaciones dolosas, malintencionadas o realizadas con mala fe. Esa es una exclusión principal de este ramo de seguros, las actuaciones dolosas. Acuérdense, queridos amigos, que decíamos nosotros que la cobertura de los directores y administradores es por cualquier acción negligente del directivo, de la persona que está al frente de la empresa. Pero eso era una cosa, y otra cosa eran los desfalcos y todos estos temas que justamente son temas dolosos. Esta parte estará cubierta en otra póliza, pero es una de las exclusiones principales: actuaciones dolosas, malintencionadas y realizadas con mala fe. No puede la póliza como una exclusión consta que las o de mala fe pura. Es decir, si yo soy el presidente de la compañía y mañana me entra, vamos a decir que ya es poco usual, pero vamos a decir, oye, un cliente viene a pagar $12,000 en efectivo y resulta que esos $12,000 acaban en mi bolsillo, esto no es objeto de la cobertura de directores y administradores, porque no es parte de las decisiones que tú estás tomando dirigiendo una empresa, sino que estás haciendo un hurto de un dinero que es de la empresa, o te lo estás robando, o estás haciendo estafa, y eso es objeto de una cobertura que más adelante analizaremos. Muchas gracias, Edwin, justamente por tu aclaración respecto a esa exclusión. Todo acto doloso, todo acto malintencionado, con mala fe, y todos estos temas de estafas y estas cosas, queridos amigos, eso estará cubierto en otra póliza que veremos a futuro. Así que muy importante y tener claro justamente el tema de las exclusiones. Entonces tenemos un segundo punto de exclusiones: reclamaciones que no sean por daños patrimoniales puros, los daños corporales, materiales y morales, perjuicios consecuenciales derivados de los mismos. Lógicamente, Edwin, para ese tipo de reclamos tenemos otro tipo de pólizas, por eso es una exclusión en la directores y operaciones. Para eso hay otro tipo de pólizas que van a cubrir daños corporales, materiales de la empresa, la industria, etcétera, pero que en la D&O es una exclusión, lógicamente, Edwin. Y lo que comenzamos a ver, Santi, a lo largo de los módulos y a lo largo de las charlas que estamos pudiendo otorgar a través de Insurance Trading, el canal de Dale Enter, es que vamos viendo cómo todos los seguros se van complementando. ¿Sí? En este caso, estas pólizas pudieran ser objeto de cobertura, vamos a decir, un daño patrimonial puro, pudiera ser vehículo, ¿no? O sea, se perdió el vehículo de la empresa porque el CEO manejó mal y se fue contra un poste.
Eso, claro, es un error de conducción, un accidente que está cubierto por la póliza de autos, si la empresa se incendia por la póliza de incendio, entre otros. Ya habíamos hablado también de actos dolosos que son cubiertos como robo, estafa, esto en la póliza de fidelidad, y así vamos mirando cómo el mundo de seguros se sigue ampliando a medida que vamos avanzando en los cursos, en las charlas, en el programa de capacitación que ofrece Insurance, y vamos viendo que las pólizas comienzan a complementarse una con otra, que es lo importante y lo bonito de trabajar en seguros, ¿no? Muy importante lo que nos dice Edwin y cómo se va engranando el conocimiento. Es lo que siempre nosotros decimos, queridos amigos, cómo se engranan las coberturas, cómo en algunas se excluye, pero lógicamente la otra sí da cobertura, y así es el negocio de los seguros, y es justamente como unas ruedas que se van engranando y que permiten que toda la máquina empresarial tenga toda esa cobertura a través de los seguros. Reclamaciones también, otra exclusión, reclamaciones que no sean por daños patrimoniales, justamente lo que decíamos hace un momento. Reclamaciones por servicios profesionales realizados, RC Productos. Dentro de la directores y administradores se excluye todo lo que sea responsabilidad civil de productos. Los productos que realiza la empresa también pueden llegar al consumo masivo, pero puede haber reclamaciones por ese tipo de productos. Entonces, en función de eso, existe otra póliza, otra cobertura que se llama responsabilidad civil productos. Reclamaciones, entonces, es una exclusión, la RC Productos, porque más adelante habrá la cobertura. Reclamaciones por aquellos perjuicios fundados en la inexistencia de contratos o en la contratación inadecuada. Esto también se llama responsabilidad civil profesional. La responsabilidad civil profesional está excluida dentro de la gestión de los directores y administradores, porque existe, y más adelante también veremos, la póliza de responsabilidad civil profesional. Así que no se angustien con esto, que qué es responsabilidad civil productos, qué es responsabilidad civil profesional. Fíjense, otra exclusión, reclamaciones por daños contra el medio ambiente o relacionado con materiales radioactivos. Reclamaciones fundadas en el caso de incumplimiento de compromisos sin obligación legal. Entonces, esto también se está dando como cualquier exclusión de la póliza. Circunstancias conocidas con anterioridad a la entrada en vigencia del seguro. Esto sí es importante toparlo, estimado Edwin, que nuestros amigos conozcan que todos esos tipos de circunstancias que ya venían desde antes, y el momento que se contrata el seguro está diciendo todo eso que es del pasado y que es de conocimiento del asegurado, pues por supuesto esto está excluido y no es parte de una claims made. Ojo, esto ya viene de otro momento. Una claims made, acuérdense que era durante la vigencia del seguro, nos dábamos cuenta de que se estaba ocasionando un perjuicio. Eso es lo que hablábamos de claims made. Pero acá es otra circunstancia, es cuando ya se viene con conocimiento de que se causó daño o se está causando daño, entonces esto no tiene cobertura, es una exclusión dentro de la póliza de RC D&O, mi estimado Edwin. Tanti, en efecto, esto no es objeto de la póliza de directores y administradores, no es objeto en general de ninguna póliza, porque ya un hecho conocido, y por eso se dice que las pólizas de seguro son para hechos súbitos, accidentales e imprevistos, y que no tengas tu conocimiento, especialmente en la parte de responsabilidad civil. La parte de claim made con retroactividad, en donde suele haber cierta confusión, te indica y te hace, la compañía de seguros te hace llenar un formulario en que indique que tú no tienes conocimientos de hechos conocidos, reportados o que hayan generado una querella, una demanda antes de tomar el seguro. Y con eso te dicen, ok, yo te voy a dar fecha de retroactividad. Pero se da por entendido ya que si tú estás diciendo de que no conoces nada a la hora de tomar el seguro, pues así tiene que ser. Si mañana tienes un siniestro y la compañía de seguros puede probar de que ya esa querella existía, pese a que has firmado una carta diciendo que no,
o ese siniestro no tiene cobertura. Automáticamente incluso anula el contrato de seguro. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Entonces, fíjense ustedes, queridos amigos, lo importante de tener claro este tipo de exclusiones que ya las veníamos nosotros topando en días anteriores. Exclusiones como reclamaciones por daños que sean a consecuencia de una inadecuada política empresarial. Bueno, estos son trapitos sucios, ¿no? Los trapitos sucios justamente son los que también están excluidos dentro de la RC profesional. Y lo mencionó también Edwin el día, RC, directores y administradores. Lo mencionó Edwin, esos reclamos de los empleados no estaban justamente fijados, no estaban cubiertos porque ya son temas internos. Otro asunto, ningún tipo de reclamo de los propios asegurados, justamente de reclamaciones entre asegurados, tampoco está, entre empleados, reclamaciones entre empleados de la empresa, ese tipo de reclamaciones no están cubiertas. Acuérdense que estamos hablando de la gestión de los directores y de los administradores. Eso es muy importante tenerlo siempre claro. Multas, sanciones de cualquier clase, ya vimos que era una exclusión de todo tipo de cobertura. Eso es fundamental. Reclamaciones que se basen en cualquier garantía o aval personal que el asegurado otorgue a un tercero. Cualquier tema que el asegurado otorgue a un tercero, ese tipo de reclamaciones ya son acuerdos que no son parte de la cobertura de directores y administradores. Y muy bien, y ninguna reclamación formulada por alguna filial, alguna sucursal de la empresa Edwin. Tampoco se pueden dar reclamaciones entre sucursales y matriz, por ejemplo, en cualquier tipo administrativo en esta póliza, Edwin. Sí, señor. Como comentaba, pese a que esto tiene sus matices en cuanto a que puedes tener inclusiones o endosos que levantan estas exclusiones, pues muchas de estas son bastante delicadas, ¿no? Como habríamos hablado del tema de multas especialmente, sí, yo creo que una póliza aquí en Ecuador, en el denominador común, pues tú le dices a alguien que le vas a cubrir las multas y mañana me dirás que esa compañía va a tener serios problemas con siniestros. Entonces sí es correcto, ¿no? Es una póliza que viene también acompañada de mucho respaldo a nivel internacional, una póliza que se está comercializando en el país y que no tiene tampoco mucha entrada como otras pólizas tradicionales, pero que a lo largo del tiempo va tomando una importancia en nuestro medio. Lo que te podría comentar, Santi, que es muy necesario contar con el seguro de responsabilidad civil de directores y administradores, en donde ya hemos podido comentar todas las inclusiones de cobertura y las exclusiones del mismo. Hemos visto que muchas de las inclusiones pueden ser cubiertas mediante endosos adicionales.